Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos. Yo ando un poquito enfermo ahí de gripa. No sé por qué me dio, pero bueno, me dio. Hace mucho que no me enfermaba. Pero no tengo COVID, ya lo chequé y no hay COVID. Entonces, si salgo corriendo de repente, es porque me da como ataque de tos. Pero aquí estamos. Me da mucho gusto verlos. Vamos a ver ahora el tema de matrimonio. Este acto jurídico que detona una serie de cosas, la familia, el parentesco, las herencias, obligaciones, derechos, un montón de cosas. Es la razón de ser del ser humano, básicamente. La ley casi que está para eso. Entonces, pues muy importante. Ha sufrido, como todos sabemos, muchos cambios. El matrimonio ha dejado de ser lo que era antes. Estoy hablando de lo que dice el libro, de cómo nació esta figura jurídica, este acto jurídico del matrimonio, cómo nació y cuál era la idea, ¿no? O cuál es la idea todavía. Que es cierto, ha cambiado mucho, pero la idea ahí está, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver ahorita. Y cómo se fue desarrollando, ¿no? Cómo nos fue llevando a esto, a formalizar la unión de el hombre y la mujer a través del matrimonio. Ya estoy grabando, espero que se... Bueno, pues nadie pone su cámara, está bien, pero ya estoy grabando. Vamos a empezar con la presentación. Les voy a compartir la pantalla. Ahí disculpen mi gripa, que no es tanto gripa, es más así dolor de garganta. No, eso es lo que no, eso no quería. Me equivoqué. Ahorita están entrando los compañeros de manera automática. Si de repente ahí en sus grupos de WhatsApp sale uno que no puede entrar, pues ahí me avisa, ¿no? Porque cuando esta aplicación que le di para que entre en automático, cuando entran muchos al mismo tiempo, como que se atora, ¿no? Se vuelve loco, no sabe qué hacer, entonces tengo que yo darles permiso. Muy bien. Otra vez les voy a pedir que me digan si se está moviendo la pantalla, si alguien me puede decir. Sí, maestro. Perfecto, gracias. Muy bien, como les decía, vamos a ver el matrimonio, esta acto jurídico que nos acompaña y que es parte de nuestras vidas como seres humanos. Antes no lo había, antes la gente se juntaba así nomás y hacía familia. Entonces, desde el derecho romano empiezan a darle forma a esto. Como siempre les he dicho, la ley siempre está buscando ir un poquito más adelante de lo que se viene. Por eso estudia mucho la sociedad del comportamiento, pues para ir precisamente ese comportamiento, irlo encuadrando en un marco legal para darle forma y certeza jurídica a las cosas, a la situación. Así pasó con el matrimonio y llegamos al matrimonio, a esta figura, y que es lo que vamos a ver hoy. Los temas que están en este capítulo del libro son los esponsales. Los esponsales, así muy rápido, pues de ahí viene esposo y esposa, de ese término.
evaluación y concepto actual del matrimonio, la naturaleza jurídica del matrimonio, elementos esenciales y de validez del matrimonio. Acuérdense que hablábamos de los actos y hechos jurídicos en los que, bueno, más bien en los actos jurídicos donde tenía que haber los elementos esenciales de validez. Vayan pensando en eso y ahorita lo vamos a ver. Impedimentos para contraer matrimonio, la nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y el concubinato. Vamos a ver si alcanzamos a verlos todos. Vámonos así, tratando de ser muy, muy eficientes. En algún punto vamos a ver dudas para que no nos quedemos con nada. Los esponsales es el compromiso de tomarse por marido y mujer. La definición del Código Civil en el artículo 139 define a los esponsales como la promesa del matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convención y no requieren la forma solemne de un contrato. Antes, cuando las personas se comprometían, una pareja se comprometía, en ocasiones hacían como un contrato, ¿sí? Un contrato de compromiso, entonces donde se estipulaba precisamente eso, donde se comprometían a casarse en un futuro cercano, ¿sí? Lo que ahora es, te entrego el anillo de compromiso, compromiso que significa compromiso, antes se hacía por escrito y en ocasiones verbal, y era muy solemne, ¿no? Eso no lo podías romper por ningún motivo, ¿no? Era muy mal visto el que se rompiera, y se rompía era por algo, wow, algo que no podía pasar por alto, ¿no? Y todo el mundo se enteraba y olvídese, era un escándalo tremendo. Así era antes, le estoy hablando 1920, los 30, poquito antes, por ahí, era como se usaba. Inclusive había un artículo, anteriormente dice el artículo 143 del Código Civil, hablaba de las consecuencias de no cumplir el contrato de esponsales. Pues, ¿sabes qué? No me caso y todo, y había una consecuencia. No sé si, la verdad, traté de encontrar ese artículo, no sé si era cárcel o un pago o una multa, o no sé, la verdad, valía la pena revisarlo. Evolución y concepto actual del matrimonio. Matrimonio es igual a que se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo derecho de familia. Fíjense, el matrimonio como base fundamental de todo el derecho de familia. Todo el código civil, donde viene la parte de familia, todo ese código es por el matrimonio, ¿sí? Lo importante que es. Dice, para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Ruggiero en los siguientes términos. Ruggiero, un maestro italiano, Ruggiero Romano, creo que se apellidaba, era un maestro y estudiaba muchas materias, muchos temas, y a él le hacían mucho caso, ¿no? Era muy respetado por sus opiniones. Vamos a ver qué decía Ruggiero en ese sentido. Todo está en el libro, señores, todo está en el libro. Decía él, el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el matrimonio como supuesto y base necesarios de él, derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato cuando no la estima delito de adulterio o incesto. El hijo nacido de una unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco.
ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Una benigna extensión limitada, siempre en sus efectos, es la hecha por la ley de las relaciones de la familia, legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima, y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar. Se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Les estoy hablando que esto fue del Ruggiero, creo que nació en el 23, por ahí, vamos a suponer, en los 40, 50, esta era la idea muy, muy fuerte, ¿no? Todavía hasta esa fecha era muy fuerte esta idea, en donde solo las familias que estaban en matrimonio eran reconocidas normalmente. Lo que era fuera de matrimonio era muy mal visto, muy mal visto. Los hijos que estaban fuera del matrimonio, pues no eran reconocidos. Pues imagínense, lo importante que era esta figura del matrimonio, ¿sí? Entonces, Maestro, dígame. perdón, es que tenemos compañeros que quieren entrar y no pueden. Qué bueno que me dices. Déjeme, es lo que pasa. Ay, Dios, a ver. Aquí están. Ahí están entrando todos. Listo. Gracias, compañero, por avisarme. Entonces, les decía lo importante que era esta figura y la única reconocida para heredar, inclusive, para trascender el parentesco, para comprar propiedades, para etcétera. Solamente esa es la figura reconocida. Se sabía y no se podían hacer tapar el sol con un dedo, que había hijos fuera del matrimonio, que había uniones fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, empieza a ser de mucho peso lo que está fuera del matrimonio y luego voltean a verlo y dicen, pues es que hay que darle forma a esto. Esto que está mal, aunque esté mal, hay que darle forma a esto. No significa que esté bien o que esté mal. Simplemente hay que darle forma. Decía un maestro del TEC, un rector del TEC, en una conferencia que fui hace mucho, decía, no porque todos lo hagan significa que esté bien. Entonces, aquí era lo mismo. Todo el mundo lo está haciendo o hay mucha gente que está haciendo vida fuera del matrimonio. Entonces, vamos a darle forma. ¿Sí? No estoy diciendo que esté bien o que está mal. Es la historia, ¿no? Lo que estamos hablando y que es importante para que vean cómo fue evolucionando, si podemos llamarle de esa forma, evolucionando o cambiando para ir abarcando esos temas. Dice, en el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, esa ley la promulgó, creo que Venustiano Carranza. Dice, se sustenta en el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad. Y acuérdense, parentesco por consanguinidad, ¿qué es? Mis hermanos, ¿no? Mis hermanos, mis papás, etcétera, mis hijos, y especialmente en las relaciones que origina la filiación, tanto legítima como natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a efecto de reconocerles en el código vigente los mismos derechos y someterlos a la potestad de sus progenitores. ¿Qué quiere decir? Que en 1917
se promulga esta ley donde reconoce lo que les decía ahorita, ya reconoce a los hijos fuera del matrimonio como legítimos, ¿sí? Ya empieza a reconocerle, porque pues, no puedes dejar a los chamacos descabezados, acéfalos, ¿verdad? Sin ninguna dirección, ni ningún derecho, ni nada. Entonces, a partir de ahí es cuando el Estado empieza a ver esta situación y empieza a crear leyes y códigos para reconocer, empezar a reconocer ese comportamiento fuera del matrimonio. Y en este caso en particular, los hijos. ¿Qué quiere decir? Que antes de 1917 era cuando el matrimonio era lo único que había, ¿sí? Fuera de eso era mal visto. A partir de 1917 se empieza a reconocer, ¿no? Dice, evolución sufrida en el concepto de matrimonio. Vamos a ver cómo se genera el tema del matrimonio, como lo conocemos. Originalmente era una promiscuidad primitiva. Nuestros antepasados, los primeros que vivieron en nuestras tierras, dice, en las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre, de ahí el matriarcado. ¿Qué pasaba? Que no había orden en ese sentido, entonces la mamá tenía muchos hijos, pero no sabía quién era el papá, porque pues había relación con muchos, ¿no? Porque así era. Entonces, estaba llena, 10, 15 hijos, y todos los quiere mucho la señora. No me preguntes quién es su papá, pero son míos, ¿verdad? El papá, pues quién sabe cuál será de todos los que están aquí. Entonces, de ahí nace el tema del matriarcado. El matriarcado, donde esa figura es donde la mamá manda, donde la mamá decide, donde la mamá es la que dirige a los hijos, y a veces, y todavía hoy existe, la señora dice y hace, y ella es la que manda, y puede tener hoy en día el esposo a un lado, y la señora es la que dice. Un paréntesis, yo tuve una novia hace mucho, en donde así eran 3 mujeres y 2 muchachos, yo andaba con una de ellas, y la mamá es la que decía. Ahí estaba el esposo, pero el esposo, pues no, él no decía, no tenía nada. Ella es la que decía si iban a ir de vacaciones, si no iban a ir de vacaciones, si les compraban carros, si no les compraban carros, si les compraban casa, cuál viaje, cuál carro, ella mandaba todo, ¿sí? Tenían negocios de talleres, para trailers, ella mandaba a la gente, ella corría a la gente, ella contrataba a la gente, ella compraba herramientas, ella todo. El esposo se hacía como si fuera un hijo más. Oiga, maestro, pues qué suerte tuvo esa mujer porque ya no se dejan. No, ya no se deja. No, bueno, pues es que también yo creo, yo hablaba mucho con la que era mi novia en ese tiempo, le digo, es que ustedes se hacen cómodos también, porque la verdad es que había dinero, entonces no faltaban los viajes, no faltaban los carros, no faltaba la ropa, no faltaba nada. Entonces, pues hasta los hijos, se hacían así como que, bueno, pues lo que diga mamá, lo que diga mamá. Ya casados, la señora hacían viajes, yo ya no estoy ahí, ¿verdad? Pero supe que ya casados, o sea, los hijos casados, la señora controlaba también los viajes de vacaciones, donde visitó a la familia, y ya pagué los vuelos de mis nietos y de ellos, y de tu esposo y tú, ya está todo pagado, y el hotel tal, y ella hace todo. Todavía hoy en día así es. Entonces, pues ahí le tocó a la señora que todos se hicieron cómodos y todos le hacen caso. Pero bueno, y de ahí es como una forma de matriarcado. Es una forma de matriarcado. Matriarcado, o sea, por eso viene de madre. Pero bueno, son historias, ¿no? Y luego, bueno, pasamos a matrimonio por grupos. Se presenta ya con una forma de promiscuidad relativa, o sea, menos, baja un poquito.
pues por la creencia mítica derivada del totemismo. Los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. O sea, en aquellos tiempos también entendían que tener hijos, porque como no sabían, podían tener hijos entre hermanos, ¿sí? Entonces ellos mismos sabían que eso estaba ocurriendo, entonces evolucionan, entonces ya con los de la misma tribu no, o con el mismo grupo no, vámonos con el que está en la esquina o en el otro lado, de atrás de la montaña, y hay otro grupo, vamos a juntarnos con ellos, entonces era hasta sano, ¿no? Para el tema de genes y todo esos tipos de cosas, era sano, pero desde ahí ellos sabían ese tema. Matrimonio por rapto. En una evolución posterior, ya más época de la guerra, el 45, 17, el 20, el 30, Primera, Segunda Guerra Mundial, a las ideas, perdón, en la evolución posterior debido generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas. Cuando alcanzan cierto desarrollo, aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como un botín de guerra. En la Segunda Guerra Mundial pasaba eso, a las mujeres, pues muchas mujeres se las llevaban o eran violadas, pero muchas de las veces era por eso, como un botín de guerra. Y muchas se casaron, hubo muchos matrimonios también así, derivados de esa situación. El matrimonio por compra se consolida ya definitivamente la monogamia, ya es monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Antes, pues aquí en la época de la revolución y todo eso, pues se llevaban a la mujer, inclusive pagaban, ¿verdad? Pagaban a los papás para llevársela. Era una costumbre, pero era monogamia, ya era monogamia, o sea, ya nomás ibas a estar con esa mujer, o esa mujer nomás te iba a tener un marido, o con alguien con el que iba a estar siempre. Ya iba empezando a cambiar este tema, iba teniendo una evolución, hasta llegar ahorita al matrimonio consensual, que dice, el matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. Matrimonio consensual, consensual significa con consentimiento, o sea, hay la voluntad de quererlo hacer, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, fíjense cómo fue evolucionando la unión de hombre y mujer, ¿no? La naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista, o sea, lo que opinan sobre el matrimonio desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, porque ahorita más adelante vamos a ver así como diferentes opiniones. Como institución, como una institución, como algo muy fuerte, ¿no? Y de mucho valor, y muy respetable, o sea, como una institución, como malo el ejemplo, por como si habláramos como la formación de una empresa, ¿verdad? Que se piensa que esa empresa va a durar para toda la vida, así se piensa como una institución, como un acto jurídico condición, acto jurídico, acuérdense que era un acto jurídico, algo que yo quiero que suceda, tengo la voluntad de que yo quiero que suceda, y condición, pues la condición es que pues tenemos que estar juntos, tenemos que perpetuar la especie, etcétera, etcétera, si tenemos hijos tenemos que cuidarlos, etcétera, etcétera. Como un contrato ordinario se dice que como un contrato ordinario, porque acuérdense que un contrato tiene elementos esenciales de validez, ¿sí? Como la voluntad, que el hecho sea lícito, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el matrimonio es lo mismo, existe la voluntad, el acto es lícito, etcétera, todas esas cosas
son igualitas a un contrato normal, un contrato de arrendamiento, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que tener, son los mismos elementos esenciales de validez, los mismos. Como contrato de adhesión, un contrato de adhesión es algo así como, vente para acá, o sea, vamos, un contrato normal de adhesión es, voy a utilizar o voy a hacerme de ese inmueble, lo voy a utilizar, lo voy a hacer mío. El contrato de adhesión en como el matrimonio, pues es algo que pues, va a ser como mío. ¿Ah? Se escucha raro, pero pues, así es. Como estado jurídico. El matrimonio estoy eh, constantemente en un estado jurídico, ¿sí? De matrimonio. Y como acto de poder estatal. Un acto de poder estatal porque el Estado es el que le da la forma, ¿sí? Al momento, pues la gente nos casamos por el civil y por la iglesia, ¿sí? La gran mayoría. El Estado interfiere en el tema civil. ¿Sí? Si no interviene el Estado, pues no hay matrimonio, legalmente no existe. La iglesia le da la formalidad moral y etcétera, pero no existe como tal, no tiene consecuencias legales. Por eso se tiene que hacer el civil forzosamente. Eso es lo que lo hace legal, por eso nos hacen firmar un montón de actas, ¿no? Y de ahí surge, ¿qué surge de ahí? El acta de matrimonio. Aunque ya se los dije, vamos a ver qué dice el libro en cada uno de estos. ¿Sí? Vamos a definirlos, así muy rápido. Dice, el matrimonio como institución. En este sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. El matrimonio como acto jurídico condición se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. El matrimonio como un acto jurídico mixto. Se distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros se realizan por la intervención exclusiva de los particulares, los segundos por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como funcionarios públicos en el acto mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. El matrimonio es un acto mixto. El matrimonio como un acto ordinario. Este ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el oficial del registro civil. Impuesta la voluntad sobre todo esto, la voluntad va primero y una vez que se determina que la voluntad es libre, corre y es válido el acto jurídico del matrimonio. Matrimonio como contrato de adhesión, como una modalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. El matrimonio como estado jurídico. Desde este punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto perdón,
Perdón, es que me da esos ataques de tos y tengo que salir corriendo. Entonces, les decía, bueno, hay un pequeño video que quiero que veamos donde ya la corte dice que no es un contrato, que el matrimonio no es un contrato. Este video lo hace Miguel Carbonell. Él es un abogado constitucionalista, experto en la Constitución. Se las sabe todas, y de repente hace entrevistas. Muy interesante. Vamos a ver. Perdón otra vez. Ya no supo dónde dejar los lentes. Bueno. Ok, ¿de dónde nos quedamos? Y vamos a ver un video, ¿verdad? Sí, un video. Ese como lo tengo que poner desde el Google Meet. Invierte en educación profesional efectiva con un precio especial y asegura tu futuro. Aprende en Platzi con más de 700 cursos, pero... Ok. Vamos a dejar de presentar aquí tantito. Voy a quitar mi micrófono. ¿Cómo se proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte. Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición,
un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal. Exactamente. Eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. Mercado Libre. En Mercado Libre encuentras Su micro, profe. Ya, perdón. Gracias. Aquí básicamente lo que está diciendo que no es un contrato, porque un contrato te obliga y hay una consecuencia si no cumples. ¿Estamos de acuerdo con eso en un contrato? Entonces, en el matrimonio, aunque tiene los mismos elementos esenciales de validez que un contrato, en el matrimonio, pues, el Estado no se quiere meter tanto en eso. Si de repente el esposo se fue 3 días y no apareció, pues está incumpliendo con un deber del matrimonio, pero el Estado no va a venir a sancionarlo, ¿ah? Porque no estuvo, o de repente a lo mejor la esposa no quiere tener hijos, por ejemplo, no quiere tener hijos, pues no va a ir la esposa a decirle a la autoridad, oye, mi esposa, denuncio a mi esposa que no quiere tener hijos, por ejemplo. Entonces, por eso la Suprema Corte dice, basados en eso, pues no me voy a meter en eso, entonces no es un contrato. Simplemente, ¿qué dice que es? Una institución sujeto a condición. Es una institución, es un contrato, digo, es una acción a condición. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Todo clarísimo. Qué bueno. Muy bien, vamos a continuar entonces. Una disculpa, porque de repente me tengo que correr a toser, porque algo me da y toso como 5 veces y luego ya se me quita. Muy bien. Elementos esenciales de validez del matrimonio. De acuerdo al Código Civil Federal, los artículos aquí están, 1795, 1798, 1812, al 1834, que hablan precisamente de este tema. Dice, siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos
elementos esenciales de validez que son capacidad, ausencia de vicios en la voluntad, licitud en el objeto, fin o condición del acto y firma cuando la ley lo requiera. Sin embargo, en un tema legal, la Corte, ya lo vimos, no lo considera como un contrato como tal. En este cuadro de requisitos del matrimonio que hizo Fernando Fuello, eso está en el libro. En cuanto a sus elementos o requisitos, cuadros de requisitos del matrimonio, dice, de existencia, para que sea existente tiene que haber diferencia de sexo y unidad de personas. Ese tema ya habíamos visto que sigue ahí, pero hay flexibilidad para hacer matrimonios del mismo sexo. Ya es legal en algunas partes, eso ya es posible. Consentimiento, o sea, deseo hacerlo, deseo casarme, libre de voluntad. Y en la celebración que haya presencia oficial de registro civil y 2 testigos. Si no hay testigos, no existe, no es formal, ¿eh? Está deficiente el acta. Ahí estamos hablando de los de existencia, ahora de validez. Consentimiento libre y espontáneo, que en ausencia de error, fuerza o rapto. Que no haya esto, ¿sí? Capacidad de las partes, impedimentos dirimentes. O sea, impedimentos dirimentes, por ejemplo, se refiere que no se estén casando, uno de los ejemplos que les puedo dar, que no se estén casando entre familia, parientes consanguíneos, me estoy casando con mi hermana, con mi hermano, etcétera, cosas de ese tipo. Y formalidades que sean anteriores, coetáneas o posteriores. O sea, que aquí tenga la formalidad como acá del registro civil, que estén las actas, que estén los testigos, etcétera, todo eso. ¿Alguna duda de este cuadro? Muy bien. Dice, impedimentos para contraer matrimonio. El artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos. Vamos a verlo. ¿Cuáles son? Dice el número 3, dice el parentesco de consanguinidad. O sea, son los impedimentos para contraer matrimonio. El parentesco de consanguinidad legítimo o natural, sin limitación de grado en línea recta, ascendiente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el 3er grado y no hayan obtenido dispensa. El que sigue, el parentesco de afinidad en la línea recta, sin limitación alguna. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. El atentado contra la vida de alguno de los casos con el que quede libre. O sea, esto es como película, ¿no? Maté al esposo para casarme con la esposa, haz de cuenta, o con ella, o al revés. La fuerza o miedo grave. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida al lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad. En este caso particular, lo que dice, sucede, señores, sucede. Entonces, hay que ir por la muchacha, hay que regresarla a un lugar que no sea del dominio del que la raptó, por ejemplo, o sea, llevarla a su casa, que esté tranquila en su ambiente, eso se refiere, que la lleven a su ambiente y luego le preguntan, ¿quiere seguir con él? ¿Quiere seguir casada con él? Así solamente. Entonces, sí pasa, y yo sé de un caso, pero quería explicarles bien eso. O sea, cómo tienen que sacarla. O sea, no van a la casa de él y le preguntan a ella, oye, ¿te quieres casar? No, se la tienen que llevar
a un lugar donde ella se sienta cómoda, donde ella domine ese espacio para que ella pueda manifestar su voluntad. Muy bien, la que sigue. La impotencia incurable por la cópula y las enfermedades crónicas o incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Padecer algunos de los estados de incapacidad que se refiere a la fracción 2 del artículo 450. El matrimonio subsiste con persona distinta a aquella con quien se pretende contraer. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, todo bien. Muy bien. Dice, nulidad en el matrimonio. Existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. En cuanto a la nulidad relativa, se acepta que tiene como causas los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjuiciada. Son solo dos causas de nulidad absoluta. O sea, acá hablamos de existe nulidad absoluta solamente a partir de dos casos, la bigamia y el incesto. ¿Saben qué es el incesto? Matrimonio entre padres e hijos. Pues no matrimonio como relaciones sexuales, porque no se puede dar el matrimonio entre padres e hijos, no existe, pero como relaciones sexuales entre padres, hijos, entre hermanos y cosas de eso. Y bigamia, pues es que tienes otra esposa o otro esposo. La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. Muy bien, compañera, gracias por participar. El incesto, el parentesco de consanguinidad no dispensado, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral hasta el segundo grado. Eso ya los vimos ahorita. Y luego, bueno, aquí el artículo 235, que habla de los matrimonios nulos o ilícitos. Son casos de nulidad del matrimonio, el error acerca de la persona con quien se contrae. Cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra. No sé qué casos pueda pasar eso. Entonces, a mí me van a casar con Pedro y resulta que me casé con Juan. Entonces, una novela, yo creo. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos, pues ya los vimos, son las causas de que no puede pasar. Efectos del matrimonio. Se determinan desde 3 puntos de vista, entre consortes, en relación con los hijos y en relación con los bienes. Entre consortes, derecho a la vida en común, o sea, los consortes somos los esposos, ¿sí? Vamos a decirlo así, los esponsales. Derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, o sea, vivir juntos. El derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente. El derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos. El derecho y obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Esos son algunos de los efectos del matrimonio. Otro es con respecto a los hijos. Para atribuirles la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. En cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías para casarte. ¿Bajo qué régimen te vas a casar? Es el bajo régimen de la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio
Por el contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. ¿Está claro esta parte? ¿Sí entienden esto? ¿Alguna duda sobre esto? Sí, Dígame. buenas noches, maestro. Buenas noches. Yo entiendo que entonces antes de casarte tengo que dividir los bienes y después No, firmar el matrimonio. no. Antes de casarse, usted va a decir, va a avisar al juez de registro civil por cuál régimen se va a casar, si es por bienes separados o por bienes mancomunados. Si usted dice por bienes separados, los bienes que obtuvo y obtenga antes y durante el matrimonio son de usted. Y los bienes que tuve antes, ¿También son de usted? y si me caso por bienes mancomunados, ¿se pasa a él? No, por bienes mancomunados solo a partir de que se case son los bienes de los dos. Gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Dígame. en esa parte de los, cuando es en caso de bienes mancomunados, lo que son herencias y ese tipo de cosas no entran dentro de los bienes a la hora de un Las, divorcio, ¿o sí? no, las herencias son tuyas, a quien fuere heredadas. Si tú te casaste por bienes mancomunados y heredaste una casa o lo que sea, esa casa es tuya. Esos bienes adquiridos por herencia no entran. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, maestro. De nada. Maestro, Dígame. buenas noches. Yo Buenas tengo noches. o sea, como dos casos, porque yo tuve una anulación de matrimonio por bigamia. Ok. Y en el caso de los bienes, realmente no teníamos muchos bienes, pero como él obró de mala fe y yo no, en la separación de bienes, el juez dictó que todo se quedara para mí. Ok. Sí. Y para la persona que obró de mala fe, pues no. Pero pues realmente no tuvimos bienes, o sea, si hubiéramos tenido una casa o algo, no sé, un carro, esos bienes que estuvieron dentro del matrimonio se me iban a atribuir a mí. Ah, qué bien. Así Sí. quedó en la sentencia. Realmente no teníamos nada, prácticamente. Bueno, yo sí tenía una casa, pero gracias a Dios la pude sacar a mi nombre y pues ya no entró ahí. Ok. Pero, o sea, fueron mis dos casos. De hecho, este tema en lo personal a mí me gustó mucho. O sea, yo lo leí de principio a fin y pude entender parte porque me tardé muchísimos años en anular mi matrimonio siendo por bigamia y aquí yo estoy viendo que es de los que deben de ser nada más con presentar 2 actas. Debe haber sido como que más rápido, pero yo tuve que demostrar muchas cosas. Ya. O sea, 8 años me llevó en poder anular ese matrimonio por bigamia. Qué bárbaro. Es que es un tema de burocracia también, pienso yo. Sí, yo pienso igual, pero realmente es muy, muy complicado. Para mí fue muy, muy complicado porque yo no podía decir que era soltera porque el matrimonio existía. No podía decir tampoco que era casada porque yo sabía que en un determinado momento mi matrimonio iba a ser inválido. O sea, yo nunca tuve un acta de divorcio. Ya. Entonces, para mí, mi situación, no sé si sea Muy personal o complicado. jurídica. Si a mí me preguntaban, ¿eres soltera? Pues no era soltera. ¿Eres casada? Pues no sé si soy casada porque mi matrimonio pues tampoco fue muy complicado, pero en especial este tema me ayudó a comprender todas las etapas que yo tuve que pasar para poder llegar a fin y de manera favorable para mí. Qué bueno, qué bueno. Y le agradezco mucho como que los haya compartido eso. Gracias, maestro. Sí. Muy bien. Seguimos. Ya vamos a acabar. Dice, así como cuando se trata de parentesco de afinidad en línea directa, procede a considerar que existe nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal. Efectos derivados de la unidad del matrimonio
en los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes del matrimonio. O sea, de alguna manera se ven afectados, por decirlo así, o beneficiados los cónyuges, los hijos y la relación con los bienes que se hayan adquirido. Vamos, nos queda el último tema, que el concubinato. Preferí ponerlo en un video. También está corto, para que lo veamos. Pues ya se durmieron. No, claro que no, profe, está muy interesante. No, maestro, muy interesante el tema. Qué bueno. Yo creo que a estas muy atento alturas, porque es del matrimonio. Sí, qué bueno que están atentos y que les gusta. Pues para todos los casados es Sí. muy interesante este tema. Ay, hueso. De hecho, mi esposo nada más se me queda viendo. Ya somos dos compañeras, el mío también ahorita se acaba de quejar, de hecho le dije, tápate los oídos, por favor. Muy bien. La charla es interesante en Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy, interesante Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto Carlos, saludarte. muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, estoy correcto en la definición, ¿eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema, podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto. Perdón. Derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto saludarte. Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema, podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, Es decir, continuos. a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera pública. Permanente y continua. Permanente y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿cómo lo acreditas? Tu concubina que nos está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él
y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tienes derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino, como concubino a exigir alimentos. A partir, bueno, de entre un año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, esto tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión intestamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo del conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino que fallece o viceversa, como cónyuge. Es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú como concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que no, muchas veces es vivir y piensan que, bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto conforme a un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Maestro, su micrófono. Les decía que cómo lo vieron, ¿qué tal? Gracias por avisarme. Maestro, me acaba de salvar la vida. ¿Por qué? Ya ve, qué bueno que vino a la clase. Lo que pasa es que hay muchas veces cosas que nosotros a lo mejor por ignorancia no conocemos y a su vez, como no las conocemos, no las peleamos. Claro. Porque pues no tenemos conocimiento de eso. Entonces yo realmente, le soy bien sincera, viví en concubinato durante 11 años y yo pensé que mediante el tiempo de vivir juntos o de vivir en esa posición, se tenían ciertos derechos y ciertas obligaciones. Pero al momento de dejar el concubinato se perdía cualquier tipo de derecho o de obligación con la otra persona. Entonces ahorita me doy cuenta que no. Así es, así es. El derecho persiste por un cierto tiempo. Y pues sí, está. Anteriormente, si se acuerdan, al inicio de la presentación venía donde hablaba Rugeiro sobre el matrimonio y él decía que los que vivían fuera del matrimonio, que estaban en pareja, sin estar casados, vivían en concubinato, pero como que con una manera como despectiva, ¿verdad? Hay que decirlo. Ahora no, ahora se está utilizando mucho, como lo dijo aquí el abogado en el video, y es una solución que se le dio a esa forma de hacer las cosas, ¿verdad?
Hay gente que se tiene que retirar porque tiene otra clase, adelante, no hay problema. Nosotros ya prácticamente acabamos, salvo que tengan alguna duda, algún comentario. Maestro, solo una duda sobre la tarea. Antes de retirarme, en Sí. esta ocasión no pidió glosario, ¿verdad? No, esta ocasión no pedí glosario. Si quieren ustedes poner algunas palabras, adelante, pero estoy consciente que no les pedí glosario esta vez. Muy bien. Gracias, maestro, que se recupere. Sí, muchas Nos gracias. vemos en la otra clase. Sí, claro, gracias. Maestro, Adelante. es un Dígame. foro la tarea, ¿verdad? Con 2 Es un- participaciones. ¿O lo vi mal? No, hay dos actividades que puse. Un foro en la parte de la actividad anterior, ahí les puse un foro, es el tercer foro, y la tarea aparte en la actividad 8. Ok, perfecto, gracias. De nada. Maestro, me retiro y debería ser parte 2 de esta clase. Muy interesante. La hacemos, a ver si la organizamos. Adelante. Gracias por venir. Bueno, chicos, si no hay otra cosa que ver ahorita, pues nos retiramos. Voy a tomar mi medicina, y estamos al pendiente como quiera. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy ahí a través del aula. ¿De acuerdo? Muchas gracias por tus deseos de que me mejore. Es bien incómodo andar así. Muchas gracias, profe, que se recupere. Gracias. Que estén muy bien. Buenas noches.